No, ya le va a poder tener tapón, ya está operada ya. Ah, pues.
Bien, ¿cómo están todos? Buenas noches. Creo que ya han llegado todos, o si no son todos, la mayoría y se irán integrando. Entiendo que, por lo que me comentaba Natalia, están saliendo de otro curso y también se han quedado sin intermedio porque estaban tomando la asistencia. Bueno, esto es así. Es una obligación que tenemos los docentes de tomar en clase y registrarlo esto en el sistema, ¿no? Bien. Bueno, como esta clase es muy cortita, solamente es 1 hora y posiblemente el tiempo nos gane y veamos ya algunos aspectos sobre la conservación en el siglo XX y sobre todo la parte ya científica de la misma. Vamos a avanzar con esto y ya lo que quede lo terminaremos en la siguiente clase. Y como para no cortarnos las ideas o en todo caso el flujo de información, estimo que ya están todos, a ver, me parece que sí, sí, entonces para poder empezar con tranquilidad, a ver, estamos todos, sí. Para poder empezar con tranquilidad voy a empezar por lo último, que es tomar la lista, y así no estamos corriendo, ¿eh? Muy bien, entonces, eh, como es usual, voy a, voy a llamarlos en orden y ya ustedes me dan el presente respectivo. A ver, por favor, empezamos con Marden Aguirre. Profesor presidente, buenas noches. Buenas noches, Marden. Patrick Agurto. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Patrick. Seguimos con Michelle Ankelia. Presente, profesor. Buenas noches. Pues Michelle. Melissa Ángeles. Buenas noches, profe, presente. Melissa. Stuart Aparicio. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Stuart. Dana Arias. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Dana. Continúa, a ver. Víctor Atúncar. Buenas noches, profesor. Presente. A Víctor, buenas noches. Víctor Beldi. Señor profesor, un honor. Muy buena noche. ¿Cómo está, don Víctor? Buenas noches, igual. Bueno, Seguimos con Carol, buen día. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Carol. A ver. Manuel Calderón. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Sigue Roberto Calla. Profesor Nicolás, buenas noches. Presente. Buenas noches, Roberto. Gracias. Sigue César Campos. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo está, César? Buenas noches. A ver. Pedro Capristano. Profesor, buenas noches. Presente. Buenas noches, Pedro. Nelly Espino. Buenas noches. ¿Cómo está, Nelly? Buenas noches. Rocío Gutiérrez. Rocío Gutiérrez. Sigue John Guamaní. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está, John? Buenas noches. Sigue Mayra Justiniano. Mayra Justiniano. Presente, profesor. ¿Cómo está, Mayra? Buenas noches. Ok. Sigue Gladys Lescano. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Seguimos con Yael Mirano, o Jael Mirano. A ver. Ajá, acá hay una mano. Muy bien, presente. Listo. Continúa Catherine Muñoz. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está, Catherine? Buenas noches. Juan Obando. Buenas noches, profesor, presente. Juan, buenas noches.
Sigue Jonathan Pajuelo. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está Jonathan? Buenas noches. Ana Paredes. Ana Paredes. Gerson Parodi. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está Gerson? Buenas noches. Pascual Ramos. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Pascual. Cristian Romaní. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está Cristian? Buenas noches. Jorge Sarmiento. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Jorge. Luis Simón. Luis Simón Goyantes. Listo. Gonzalo Suárez. Buenas noches, presente. Está Gonzalo, buenas noches. Gracias. Continúa Kiara Tirado. Kiara Buenas Tirado. presente. Está Kiara, buenas noches. Miguel Velázquez. Miguel Velázquez. Muy bien. Alan Zavala. Alan. ¿Cómo está? Muy bien. Alan. Ok. Si alguno no ha llamado, a ver, vamos a ver. Rocío Gutiérrez. Vilca. A ver, sigue Ana Paredes. Disculpen. Sí, sí, le escucho. Ah, ya, Roxana. Perdón. Sí. Ah, ya. Dígame, Roxana. También. Roxana Zuni. Sí, sí. Creo que no la llamé, ¿no? Disculpe. Perdón. Profesor, Listo. buenas noches. Miguel Velázquez. Ok, Profesor, bien. buenas noches. Presente. Anotado. Anotado. Nos omitió por ser. Natalia, o sea, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? En Miguel Velázquez, ¿no? Disculpen. Natalia Sea está presente también. ¿Sí? ¿La escuché? Muy bien. ¿Cómo está Natalia? Buenas noches. Ok. Entonces solamente me falta Luis Simón. Luis Simón, Ana Paredes y Rocío Gutiérrez. Ok, entiendo que es así. A ver, sí, debe ser así. A ver. Según veo aquí. Sí, efectivamente. Listo. Bueno, vamos a ver si llegan hasta el final de la clase para registrarlos. Muy bien. A ver, vamos a cerrar esto. Y vamos a ver dónde está. ¿Dónde está? Creo que es esto. Ya, pero yo necesito ir a... Bien, listo. Ujú. Bueno, ya hemos visto todo este desarrollo de la conservación en diferentes épocas de la historia y nos toca cerrar un momento muy reciente que es el siglo XIX y XX, donde ha habido ya un desarrollo más acelerado, no solamente en cuanto a la gestión de las colecciones, en la administración de las necesidades de estos materiales, sino también en qué estrategias uno puede proyectar para poder, ya sea mantener los documentos originales o en todo caso implementar algún tipo de tecnología que nos permita mejorar no solo el estado de conservación de los mismos, sino también salvar la información, que al final es el insumo principal de todo aquello que nosotros administramos, al margen ya de si se encuentra en algún tipo de soporte en particular, analógico, o en otra presentación que sea la actual, la digital.
Entonces vemos que entre los siglos XIX y XX, la conservación en archivos y bibliotecas ha experimentado importantes cambios, importantes avances en diferentes regiones del mundo. Ha estado marcado por un crecimiento de las colecciones documentales y también por la adopción de nuevas tecnologías y prácticas de conservación. El siglo XIX es un resumen de toda esa valoración que hay de los soportes materiales. Tengan en cuenta que estamos hablando de un siglo XIX que cierra un periodo de expansión geográfica, que también evidencia esta curiosidad y demanda por conocer otras culturas. Hay mucha expedición científica para entonces. Se van recolectando diferentes testimonios de lugares muy diversos, sobre todo en el ámbito arqueológico, y esto es lo que sustenta la riqueza que tienen muchos museos europeos, sobre todo, ¿no? Porque es parte de esa colonización, no solamente económica, sino cultural, que estaba liderada por países como Inglaterra, Francia, Alemania y en menor medida otros países europeos como Bélgica u Holanda, ¿no? Y obvio que también Estados Unidos, a partir del siglo XIX, con su expansión geopolítica, también va a ir reconociendo en los diversos lugares de la Tierra patrimonio, testimonios, procedimientos, etc. De alguna manera, para resumir lo que sucede en diversas regiones del mundo, pensando en Europa Occidental, ¿no? A ver, perdón, voy a ir admitiendo los que van llegando. En Europa Occidental, especialmente en países como Francia, Alemania y el Reino Unido, hay un aumento en la atención hacia la conservación y preservación de... Disculpen, vamos a cortar aquí a alguien que está comprando plátano. A ver, ya. Listo. Bien. Y entonces tenemos aquí que se establecen ya las bases para lo que son las instituciones especializadas en la conservación de patrimonio cultural. Por ejemplo, estamos hablando de Europa, ¿no? Tienen bastante experiencia y también tienen un peso institucional la Biblioteca Nacional de Francia, la British Library en el Reino Unido. Además, que se optimizan las labores o técnicas, perdón, de encuadernación, ya son más avanzadas, mucho más elaboradas, más estables inclusive, técnicas de encuadernación que están dirigidas, ahora sí, a proteger los libros y documentos de la degradación. Incluso en el ámbito archivístico también notaremos de que la encuadernación se emplea para darle seguridad a los expedientes, a los folios, y seguridad en cuanto a la integridad para que mantengan su secuencia, para que no se mezclen los documentos o se disocien, y por otro lado también para protegerlos de la manipulación y el impacto del deterioro externo. Después de la Segunda Guerra Mundial, tengan en cuenta que el impacto de esta conflagración bélica fue enorme en el continente europeo, sobre todo en el lado occidental. A partir de eso, se intensificaron los esfuerzos para conservar el patrimonio cultural. Hay programas de restauración en países como Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, para recuperar y preservar archivos y bibliotecas que fueron dañados en la guerra. Además, se implementaron técnicas avanzadas de conservación como, bueno, ya casi cerrando el siglo XX, estamos hablando de la digitalización y la misma restauración clínica. Todo esto con la finalidad de proteger los documentos. Por otro lado, en Estados Unidos se abre otro frente también dedicado a la conservación del patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio cultural, entendemos para el trabajo que nosotros, o a la asignatura que estamos llevando, sobre todo aquello que corresponde a patrimonio cultural de carácter mueble. Entonces, en estos países hay bastante desarrollo técnico
para todo aquello que esté albergado en no solamente en bibliotecas y en archivos, sino también en museos, en colecciones particulares, en pinacotecas, etcétera. Pero son avances que van a impactar en estos diferentes ámbitos que de alguna manera también están relacionados, ¿no? Bien, entonces en Estados Unidos en el siglo XIX se establecieron numerosas bibliotecas y archivos tanto a nivel estatal como federal. Tenemos la Biblioteca del Congreso, que fue fundada en el año 1800 y desempeñó un papel crucial en la conservación y preservación de documentos importantes para la historia de ese país. Se adoptaron técnicas modernas ya de conservación y ya entrando al siglo XX, a partir del uso de la fotografía, se empieza a utilizar el microfilm, que no es otra cosa que un gran rollo de película fotográfica embobinada, donde se preserva la información que está contenida en los soportes materiales, ya sea documentos de archivo o libros, con el fin, en primer lugar, de salvaguardar la información y, y colateralmente de reducir el acceso a los materiales y por ende su desgaste, porque el manejo frecuente de los documentos o libros pues lleva a un deterioro mecánico y esto se puede salvar a través de la microfilmación ofreciendo copias fotográficas no solamente a partir de film o fotografías, sino también impresiones fotográficas. Estamos hablando que en pleno siglo XX se desarrollaron importantes programas de conservación. Por ejemplo, ¿no? El Instituto de Conservación del Libro en el año 1966 marca ¿no? o abre un espacio para la conservación en los Estados Unidos porque además promueve la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas de preservación. Se establecieron ya normas, directrices para la conservación de archivos y bibliotecas, normas que están dirigidas hacia el formato de los documentos, hacia las características que deben tener los materiales que se van a emplear para poder fabricar unidades de conservación o de instalación, mobiliario, en cuanto al acabado que puede tener los repositorios documentales, condiciones medioambientales, etc. Esto entiéndase que no solamente vale para Estados Unidos, sino que también hay una cooperación, y esto lo veremos después cuando hablemos de las cartas que han sentado, cartas o documentos técnicos que han sentado las bases ya de la disciplina de la conservación, pero al hablar de Europa y de Estados Unidos, en realidad estamos considerando un desarrollo tecnológico en el ámbito de la conservación que es concurrente, que comparte experiencia y necesidades también. Por otro lado, en otra región, como Asia, por ejemplo, ¿no? Principalmente nos vamos a referir aquí a Japón y China, que son los que van a liderar las medidas que se van a adoptar para conservar y proteger documentos históricos y culturales. Hay una gran tradición cultural en estos países y esto en su momento se evalúa, se considera que debe ser preservado también. Y para ello, en Japón, por ejemplo, se configuran algunas instituciones, como la Biblioteca Nacional de Japón, que se dedicará a la conservación de manuscritos antiguos y otros materiales impresos. En el caso de China, ellos van a procurar preservar antiguos textos de la época confuciana y taoísta, así como obras de su literatura clásica, ¿no? Que han estado en su momento, como conversábamos en la clase pasada, en soportes de bambú, de papel, de morera, en toda esta variedad de materiales que antiguamente se utilizaban para poder registrar información. Se establecieron ya en el siglo XX, en estos países sobre todo, importantes programas de restauración para
justamente preservar manuscritos antiguos y otros documentos importantes para la historia y la cultura de la región. No solamente China y Japón, sino la zona del Indo, la zona de Mongolia, del Tíbet, etcétera, que están bajo la influencia de China sobre todo, van a verse beneficiadas de este avance. Igual, como en el resto del mundo, se adoptarán tecnologías modernas como la digitalización para mejorar el acceso y la preservación de los materiales. Esto ya en el siglo XX constituye como que una línea de trabajo que van a atender los diferentes países, al margen ya de la ubicación geográfica, a nivel global, como ahora también sucede, se toma o se valora la aplicación de la tecnología para facilitar la difusión y el acceso a la información. Y indirectamente también contribuye a darle mejores condiciones, ya sea de conservación o reducir el nivel de exposición de los materiales que se pretende conservar. América Latina no se queda atrás porque en el siglo XIX se fundan importantes bibliotecas y archivos para preservar la historia y la cultura regional. En México se establece la Biblioteca Nacional en el año 1833. Aquí en Perú, un poquito más antes, en 1821, un mes después de la declaración de la independencia por parte de San Martín, se crea la Biblioteca Nacional. En la década de los 60 del siglo XIX se establece el Archivo Nacional, que son hasta ahora los dos referentes para albergar buena parte de la memoria escrita del país, la memoria que tiene carácter patrimonial y en todo caso, sobre todo en el ámbito archivístico, para el Archivo General de la Nación y después el desarrollo de su sistema nacional de archivos a través de los archivos regionales dedicados a ir acopiando todos esos documentos de carácter permanente o que en algún momento alcanzan, mediante su ciclo de vida, alcanzan ese valor de permanente. Promedio, ¿no? Durante el camino van estableciendo estas entidades, Biblioteca Nacional o Archivo Nacional en Perú, como sucede en otros países, donde hay ahora, ¿no? A estas alturas, no hay país que no tenga desde el ámbito archivístico implementado o dispuesto un sistema nacional de archivos, dando pautas sobre cómo deben ser los procedimientos, cómo deben gestionarse las colecciones, cómo pueden adoptarse buenas prácticas para poder disponer mejor de sus materiales. Además, vamos a considerar la formación que debe recibir el personal dedicado a estos menesteres. Hay diversos archivos y bibliotecas nacionales que tienen programas de capacitación o de formación de usuarios, que ese es otro frente que se abre en el desarrollo no solamente de la ciencia archivística o bibliotecológica, sino también de la ciencia de la conservación, porque todos estos procedimientos facilitan mejores condiciones para poder conservar sus materiales. Entonces, tenemos que ahora muchos países de la región, también se da a nivel mundial, pero como estamos hablando de América Latina, ahora nosotros reconocemos, por ejemplo, ¿no? Que hay además de haber un sistema nacional de archivos, hay instituciones como los archivos nacionales en Colombia, en México, en Brasil, en Perú, que tienen sus escuelas de archivística o sus escuelas de archiveros que forman a esa comunidad de profesionales que demanda el país y que tienen que ir llenando esos espacios donde se requiere un tratamiento archivístico, para el caso de archivos, y en el caso de bibliotecas lo mismo, ¿no? Se forman técnicos bibliotecarios, se forman profesionales de la información, de la gestión de la información, etcétera. Igual, en el siglo XX se llegan o continúa la fundación de o se crean centros que están dedicados a la conservación del patrimonio cultural. Son referentes los casos de México, de Argentina, de Brasil sobre todo, que son centros formativos. En algún momento lo fue Venezuela y últimamente, hasta cierto punto, también el Perú ha ido ganando un espacio principalmente a través de sus dos instituciones importantes en este tema, Biblioteca Nacional y Archivo General de la Nación, que tienen sus centros de restauración,
que a través de esos también brindan capacitaciones, algún tipo de asistencia técnica, etcétera. Bien, en este nivel, en este punto, en diversas regiones del mundo también funciona la cooperación internacional, ya sea para intercambiar conocimientos o recibir recursos dirigidos hacia la conservación de los materiales. Particularmente en el caso de América Latina, se recibe más cooperación internacional, capacitación, financiamiento de algún proyecto dedicado a, ya sea a la conservación de los materiales o la transferencia de información, digitalización de documentos, etc. Todavía las fuentes de cooperación reconocen que hay una gran necesidad por invertir recursos en este tipo de acciones que reciben muy poca atención, incluso desde el mismo Estado o del gobierno central. Si no, no estaríamos a estas alturas de la vida, todavía en el caso del Archivo General de la Nación de Perú, con esta necesidad de que la entidad cuente con un local propio porque tiene repartida su documentación como en 3 locales, ¿no? Y encima no se abastece para poder recibir más transferencias documentales. Entonces, esta necesidad es algo que se tiene que evidenciar, que se tiene que ir trabajando para que tarde o temprano se dote a la institución de un local propio. Ahora, en el día, esa sí ha sido una buena noticia, que seguro que también alguno de ustedes la habrá visto. Por lo menos ya hay un paliativo hasta que se implemente una nueva sede para el Archivo Nacional. Se está equipando el actual repositorio donde se custodian los documentos del archivo colonial y entiendo que se está dotando de equipamiento, de equipamiento para la instalación, equipamiento para mejorar las condiciones de climatización. Entonces ya es un avance que seguro se servirá pues como una especie de, de facilitador de condiciones hasta que se implemente la sede donde se custodie de manera definitiva este patrimonio que tiene a cargo el Archivo Nacional. No me quiero olvidar de que algunos países también trabajan con bastante ímpetu en estos temas de la conservación del patrimonio cultural, tanto en archivos como en bibliotecas, y no solamente tienen centros de capacitación, en el caso de Chile, por ejemplo, ¿no? De Costa Rica, sino también emiten documentos técnicos que muchas veces sirven de referencia. Pasa en América Latina, pasa en Europa, y esto lo vamos a ver en las clases subsiguientes cuando nos toque revisar normatividad, documentos técnicos, por lo menos para conocer cuáles son esos insumos técnicos, informativos, que pueden también contribuir a facilitar nuestra labor. No es que seamos especialistas en todo, pero debemos estar al tanto de qué se está haciendo en lo que corresponde a ver, no solamente se trata de digitalizar documentos en papel, también hay una necesidad de digitalizar fotografías, audiovisuales, el tema ahora de preservación digital, transferencia de información, optimización de servicios, lo que conocemos como esta política de cero papel, cómo lo están llevando otras entidades, etc. Entonces, en este punto, si bien en América Latina todavía es irregular estos avances, pero felizmente, entre comillas lo digo, el COVID ayudó a facilitar esta migración hacia el mundo digital, con un poco tropezando y con algunas carencias, pero eso ha impulsado una serie de proyectos que de alguna manera también descentralizan el acceso y facilitan a la ciudadanía poder conocer buena parte de los fondos que tienen los archivos y bibliotecas nacionales o archivos históricos, pero también a agilizar los procesos en el ámbito de la administración pública, en la transparencia de acceso a la información, etcétera, ¿no? Bien, me explayé bastante en esto de América porque, bueno, es algo más cercano que tenemos, ¿no? Y hay proyectos que, bueno,
están asociados al tema y que ya los iremos viendo en el transcurso de las clases que vienen. Bien, no hay que olvidar que en otras partes del mundo, o sea, también hay patrimonio cultural de tipo documental o bibliográfico, ya sea África, Oceanía, que han tenido un desarrollo mucho más tardío, porque estamos hablando de espacios donde recién estaba desarrollándose la colonización y por tanto había pues condiciones climáticas adversas y también falta de recursos. El siglo XX sí fue más benévolo con estos espacios, sobre todo en países que han llevado la pauta en el desarrollo regional, como puede ser Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda. Estos países principalmente han desarrollado programas para proteger el patrimonio cultural de sus regiones. Igual, como en el resto del mundo, se ha promovido la formación de profesionales en el campo de la conservación para atender las diferentes necesidades que tienen sus materiales, ¿no? Perdón. Entonces estamos hablando que en el siglo XIX y XX el desarrollo de la conservación ha sido muy acelerado. Ha habido teorías incluso que han tenido por mucho tiempo bastante vigencia, como la teoría que proviene de la arquitectura, ¿no? Violet, por ejemplo, que es un arquitecto francés que propuso una teoría de la restauración estilística que influyó bastante en el ámbito de la conservación, no solo arquitectónica, sino también de la restauración patrimonial en objetos de archivos y bibliotecas. Entonces, por mucho tiempo se contemplaba la restauración como la reconstrucción plena, total, de un documento, al punto que no se podía diferenciar qué era original y qué era agregado. Entonces, esto ya se superó en la segunda mitad del siglo XX, pero bueno, ha habido este tipo de tendencias de trabajo que también evidencian de alguna manera que, bueno, hasta cierto punto hay procedimientos que pueden ser válidos en algún momento, se van revisando, se van actualizando y se ve si es que estos tienen vigencia, ¿no? Entonces, eso ha sucedido con la restauración estilística y ahora en esta etapa se piensa más en la conservación con carácter preventivo. A propósito de esto, y creo que eso solamente con ello vamos a cerrar ya esta clase, ¿no? A propósito de esto, vamos a ver si tengo por aquí, a ver un momentito, creo que está por acá. Sí, este es un video muy cortito que nos va a servir para reforzar esto que les comentaba sobre la restauración estilística, que fue una tendencia, ¿no? Vamos a ver, tengo un videito muy cortito sobre este arquitecto, este restaurador, ¿no? Eugenio Violet, que proponía la restauración estilística, como les comentaba, ¿no? A ver, vamos a ver si sale por aquí. A ver. Acá está. Creo que sí nos da tiempo para verlo. A ver. ¡Pedia! Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, París, 1814, fue un arquitecto, arqueólogo, teórico del arte y apasionado medievalista. ¡Sigue bailando, bufón! Soy una taza, una tetera, una cuchara... Estoy agotado. Pero sobre todo, Viollet-le-Duc fue un restaurador con ideas propias y polémicas sobre cómo dar lustre a una construcción histórica. Sostenía que un edificio debía ser reconstruido hasta el punto de parecerse más a las expectativas que se tenían de él que a la realidad. Así que no se limitaba a conservar lo que quedaba, sino que añadía nuevos elementos o eliminaba los que tenía. A él le debemos algunos de los monumentos más distintivos de la Francia actual. Viollet-le-Duc, ¿tú por qué restauras a tu manera? Para hacerme chulo. Para hacerse el chulo y porque Viollet-le-Duc era hijo de su tiempo y la restauración de edificios no se entendía como hoy. Por eso algunas decisiones arquitectónicas que tomó nos parecen una aberración.
Además, lo hizo en un tiempo, el siglo XIX, dominado por las ideas del romanticismo y el nacionalismo, y en el que aparecieron estilos como el neoclásico, el neogótico, el neobarroco. Estos estilos se encuadran dentro de la arquitectura historicista y buscaban recuperar el pasado glorioso de las naciones. Vamos, un Make America Great Again, pero a la europea. Viollet-le-Duc, ya desde su juventud, rechazó el barroco y las ideas de la Escuela de Bellas Artes y se interesó por lo medieval, especialmente el gótico. Pues es un error, porque como siempre digo, si no es barroco, es barraca. Viollet-le-Duc fue un autodidacta y mucho lo aprendió viajando por Francia e Italia, y se convirtió en uno de los principales arquitectos encargados de recuperar con sus trabajos ese pasado glorioso. Entre sus restauraciones más conocidas destaca Notre Dame. A la catedral parisina le añadió elementos como la aguja, pináculos o el rosetón que mira al sur, y todo para que pareciese, digamos, más gótica. ¡Ese mortero va corto de gótico! Viollet-le-Duc incluso se sacó de la manga las famosas gárgolas y quimeras de Notre Dame. Ninguna de estas soluciones arquitectónicas de estilo gótico era original. Vaya, que si a Notre Dame le quitamos la aguja, el rosetón y las quimeras, Quasimodo hubiese vivido en algo así como una ermita del Pirineo francés. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Se le quitan a uno las ganas de cantar. Otro ejemplo de su estilo de restauración es la Ciudadela de Carcassona. Aquí también falseó el conjunto añadiendo almenas y cubiertas nuevas de pizarra para darle un toque más medieval. Estas ideas, sin embargo, chocaron con otros autores coetáneos, como el inglés John Ruskin, quien prefería la conservación de los restos, aunque estuvieran en ruinas, en vez de una reconstrucción falseada. En definitiva, si las ideas de Viollet-le-Duc volaran a sus anchas, podríamos ponerle una nariz a la Esfinge de Giza, una cabeza a la Victoria de Samotracia y venga, ¿qué diantres? Unos bracitos a la Venus de Milo. A esta invito yo. En todo caso, Viollet-le-Duc dio a Francia algunas de sus construcciones más famosas y visitadas del mundo. Colorín colorado, esto se ha acabado. Bien, bueno, se puede entender la postura de Leduc porque, como también lo comparte en el video, era propio de su tiempo. Hablamos de una época donde está muy acentuado el nacionalismo y se tenían que desarrollar obras pues arquitectónicas que realcen la cultura local, ¿no? Estamos hablando de un momento en que las naciones se están construyendo en el siglo XIX. Todavía quedan de alguna manera estos imperios que en su momento fueron pues grandiosos y que ya se están cerrando o están feneciendo y buscan en su historia algún referente. Y sobre todo lo van a encontrar en estas obras arquitectónicas que en su momento incluso pueden tener agregados que no corresponden al original, o puede ser una restauración exagerada. Pero bueno, eso es lo que marcó este estilo o esta forma de ver la restauración y que estuvo vigente todavía hasta mediados del siglo XX. Bien. Bueno, a ver, vamos a cerrar ya esto. Quiero ver si es que, a ver, vamos a ver por aquí en el chat, veo algo. Eso, así es, efectivamente, Natalia. Bueno, le daba su toque. Así es, como ha sucedido con algunos restauradores también, ¿no? Que al final terminan deformando el objeto que están interviniendo. Bien, me parece que en algún momento de la clase han ingresado algunas personas. Voy a ver si es que, a ver, llegaron los que faltaban. Yo estaba llamando a Rocío Gutiérrez. Después... No está, profe. Ana Paredes. Ana Paredes. Mira, buenas noches, profesor. ¿Cómo está Ana? Buenas noches. Muy bien. Luis Simón. Presente, profesor, buenas noches. Luis Simón, muy bien. Entonces, valió la pena hacer un repaso a la lista. Muy bien. Bueno, esto ha sido un momento de conservación y de alguna manera avanzamos un poquito, ¿no? Y ya en la siguiente clase vamos a ver ya estos documentos técnicos que sientan las bases de la conservación y que son las diferentes cartas técnicas cartas, ¿no? De Atenas, del restauro, de Venecia, etc. Bien, nos quedamos aquí. Nos vemos el día lunes
y que tengan un grato fin de semana. Hasta Gracias, la profe. próxima. Gracias a todos. Buenas Buenas- noches. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Dios lo noches, bendiga. profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor.